¿Alguna vez has sentido que tu opinión incomoda o que pone en peligro tu vida y la de los que te rodean? Eso fue lo que sintió Malala durante muchos años en su país de origen, Pakistán. Y hoy no te quiero contar la historia de la niña a la que le dispararon, quiero hablar de cómo alguien decidió crear su historia, incluso cuando el mundo intentaba callarla. El 9 de octubre de 2012, Malala Yousafzai, a sus 15 años, subió a un camión escolar como cualquier otro día. Ese día alguien la estaba esperando para eliminar su voz. Y bienvenidos a Crear Historias. Yo soy Diego Arellano y en este capítulo vamos a revisar la historia de Malala y lo vamos a hacer basándonos en su libro Yo soy Malala, que lo escribió junto con Christina Lamb. Este libro ha vendido más de 2 millones de copias a nivel mundial. Fue publicado en 2013 y el libro lo divide en 5 partes. Entonces vamos a ir parte por parte platicando acerca de dónde nació Malala, cómo creció, su entorno, cómo llegaron los talibanes a su ciudad de origen, cómo fue que intentaron asesinarla, cómo fue que estuvo entre la vida y la muerte y la segunda vida después del atentado. Y me gustaría empezar con algunas preguntas que quizá te has hecho. Si hubieras nacido en otra cultura, ¿serías la misma persona? ¿Cuántas cosas de nuestra vida a veces damos por sentadas? ¿Qué privilegios no notamos porque probablemente siempre han estado ahí? Y también algo que marcó la vida de Malala es nacer en un lugar donde la distinción entre ser hombre o mujer es muy fuerte. Y la primera parte, ¿quién es Malala? En la portada de su libro menciona que es la joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes. Es reconocida mundialmente por eso y, por supuesto, por ser la persona más joven en recibir un premio Nobel. Malala nació en el Valle de Swat, en Pakistán, en una sociedad con ciertas características que para los que somos de Occidente puede parecer un mundo lejano, con muchas características que pudieran parecernos extrañas o de otro mundo, pero esas circunstancias no frenaron a Malala de luchar por la educación, a pesar de nacer como mujer. Eso no le ha impedido buscar su propia historia. Y bueno, lo que me gusta mucho es el nombre. Está inspirado en Malalai de Maiwand, una heroína afgana. Y Malala tiene una relación muy cercana con su familia, vivía con sus padres, con sus dos hermanos, y ella platica que en el valle se celebra el nacimiento de los varones disparando al aire, pero las niñas suelen ser consideradas como una carga, su función es estar en la cocina. Muchas niñas no buscan educarse, buscan o esperan a casarse, y también creció en una cultura pashtun regida por un código, el código Pashtunwali, basado en el honor, la hospitalidad, que es algo de lo que Malala está muy orgullosa, pero también habla que en ese mismo código existe la venganza, cosa que por supuesto ella no está muy orgullosa. De igual forma, creció alejada de la modernidad. Sus casas eran construidas a base de zarzo y barro, y también han sufrido inundaciones que han eliminado sus viviendas en el invierno, sufrían bastante, morían niños congelados y no había hospitales. Entonces, un contexto difícil en el que Malala creció, pero siempre con esta idea de superarse, de luchar por la educación. Incluso platica en el libro una historia que le impactó bastante, que en algún momento en algún basurero encontró a una niña buscando entre la basura, y para ella fue una imagen bastante fuerte. Ella no quería que ningún niño tuviera que sufrir eso. Ella quería que todos los niños tuvieran la oportunidad de educar, de superarse, pero a pesar de todas estas circunstancias difíciles en las que creció Malala, ella habla muy bonito acerca de su lugar de origen y menciona que los pashtunes se van por pobreza o por amor. No dejan sus tierras por gusto, aunque Malala abandonaría su tierra por una tercera razón: los talibanes. Y creo que ahí podemos empatar mucho la historia de Malala, de su entorno a nivel global, con la migración, que es y debería ser un derecho natural, debería ser mucho más sencillo
que las personas pudieran migrar a otros lugares en busca de oportunidades mucho mejores. Y algo que me encantó en otro capítulo de Crear Historias que platicaba con Lalo González acerca de la migración es que también debería existir el derecho a no migrar, tener las circunstancias ideales de poder desarrollarnos en nuestro país de origen y poder compartir todo lo que queramos construir con las personas cercanas a nosotros, sea familia, amigos, sin esta necesidad de tener que movernos a otro lugar. Y así creció Malala, lejos de la modernidad, lejos de los televisores, de las computadoras, que creo que ahí también podemos preguntarnos cómo era nuestro entorno, qué soñábamos cuando teníamos 13 o 14 años, cómo veíamos a la educación, qué diferencias encontramos entre el entorno de Malala y en el que hemos crecido, qué parte de nosotros, de adolescentes, todavía vive en nosotros. Y así como nosotros de adolescentes, ella también era una adolescente normal. Antes de convertirse en un símbolo mundial, le gustaba Justin Bieber, platica que le gustaban los libros de Crepúsculo, que le gustaba mucho ver Ugly Betty y que eso la hacía pensar, imaginar cómo sería su vida en Nueva York. Una niña que también está muy interesada en el skincare, que veía programas que la inspiraban, que la divertían y que también jugaba con sus amigos. Por ahí platica que jugaban al cricket con bolsas de plástico debido a la pobreza extrema. Y a la par también era una niña súper brillante desde pequeña, destacó académicamente, le gustaba participar en el teatro, deportes, arte, concursos de oratoria y desde chica le gustó, buscó encontrar esa voz, hablar desde el corazón, apasionarse de sus libros y ella creía firmemente que la educación no es oriental ni occidental, es simplemente humana. Y también Malala ve a la mujer como una figura fuerte. Su abuela se hizo cargo de los 8 hijos, mientras su marido había sufrido una fractura de pelvis que lo mantuvo en casa durante 8 años, pero su abuela sacó la casta y eso le ocasionaba mucha admiración a Malala y de igual manera ella admiraba bastante a su madre. Entonces la figura femenina en la vida de Malala es muy importante en la visión que ha construido. Y otra figura bastante importante en la vida de Malala es su padre, Ziauddin Yousafzai, que ha sido una figura muy importante en su vida, que ha confiado en ella, que la ha animado a alzar la voz y creo que también eso nos puede generar a nosotros muchas preguntas. ¿Quiénes son o quiénes han sido los que han creído en nosotros? Incluso a veces antes de que nosotros creamos en nosotros, pueden ser nuestros padres, algún otro familiar, algún amigo, quién nos ha brindado nuestras primeras oportunidades, quién ha sido o quiénes han sido figuras que han sembrado esa ilusión, esos sueños o incluso quién los ha limitado. Incluso si tú eres padre o eres mentor, ¿qué tipo de libertades estás cultivando? ¿Qué estamos cultivando en los pequeños? Y creo que es importante cuestionarnos esto porque en la vida de Malala el apoyo de su padre ha sido muy importante. Y aquí voy a platicar un poquito del contexto de su padre, de Ziauddin. Él es educador, es un activista y con un pasado también con muchas dificultades. Tartamudeaba de joven, sufrió bullying, lo molestaban por su aspecto, por ser chaparrito. Tenía cierto conflicto también con su padre, pero es muy testarudo y a pesar de tartamudear, se inscribió en un concurso de oratoria y menciona que eso le cambió la vida y a través de haber ganado ese concurso, hizo sentir muy orgulloso a su padre. Su madre también siempre lo ayudó a creer muchísimo en él mismo a pesar de las dificultades que sufría. Y eventualmente empezó a dar clases de inglés. Para él era muy importante la educación. No ganaba mucho. Y también se empezó a dar cuenta que le molestaba que se premiara más la obediencia que la creatividad. Desde ahí se empezó a distinguir en su educación, en su forma de pensar, en su actuar. Incluso él fundó la escuela donde Malala estudió. Al principio tuvieron muchas dificultades para construir la escuela, pero como es de testarudo, él siguió y empezaron a crecer. La familia de Malala les empezó a ir mucho mejor. Tenían hasta 800 alumnos en la escuela.
e incluso aceptaban a becados, que también fue un problema para ellos, ya que muchas familias con dinero no les gustaba que sus hijos fueran a una escuela con niños que no tenían el mismo poder económico, pero a ellos eso no les importaba. Tanto el padre de Malala como su familia luchaban para que los niños tuvieran la educación. Y por supuesto, él creía que el problema de Pakistán era la falta de educación. Él apoyó muchísimo desde pequeña a Malala. Le comentaba que el Purda está en el corazón y él la empujaba a que buscara sus sueños. Él quería proteger su libertad. Y creo que eso es muy importante en la historia de Malala porque ella quizá no nació activista, creció en una casa donde la libertad era una conversación a diario y una fuente de inspiración para el trabajo que ha hecho Malala. Y esa es la primera parte del libro, el contexto en el que creció Malala, cómo se desarrolló, la importancia de la familia, de que apoyaran sus sueños. Y ahí entramos a la segunda parte. Ya a la familia le estaba yendo muy bien, ya tenían muchas más oportunidades, seguían luchando para que muchos más niños tuvieran educación. Y es cuando llegan los talibanes al valle de Swat. Y creo que nos podemos cuestionar mucho esa parte, cómo reaccionaríamos si el lugar en donde vivimos en algún momento llegan terroristas, llegan a amenazar, cómo reaccionamos con el miedo colectivo. Y en el momento en el que estoy grabando este episodio, justo sucedió aquí en Jalisco, como país, en México, por la caída del líder de un cártel de drogas, que justamente se vuelve el miedo colectivo. ¿Cómo nos informamos acerca de ello? Preferimos no saber. Y también creo que es importante cuestionarnos qué es lo que normalizamos, que puede ser injusto. Y así entramos a la segunda parte del libro. Malala comenta que después del 11 de septiembre de 2001, la región se volvió inestable. Por supuesto, fue un suceso que a nivel mundial cambió muchas cosas y sin importar en qué parte del mundo estemos. Y en el caso particular de Malala, ella tenía 4 años. Ella menciona que cambiaron muchas cosas a su alrededor. Platica acerca de los ataques con drones, habla de la llegada del clérigo Fazlullah y cómo este líder talibán comenzó a difundir extremismo por radio, a través de Radio Mullah, cómo prohibió la televisión, ordenó el cierre de escuelas para las niñas, impuso castigos públicos y básicamente lo que hacía era difundir ignorancia al pueblo. Él engañaba a la gente a través de la radio, que también mencionaba que los hombres debían dejarse la barba larga y también menciona que deberían alejarse de las películas, ya que eso había ocasionado el terremoto que sufrieron en aquellos años en la región de Pakistán. Y si de por sí era difícil luchar por la educación en el valle de Malala con la llegada de los talibanes, se agregó un nuevo obstáculo. Mucha gente por miedo empezó a dejar de llevar a sus hijas a la escuela por escuchar la radio y escuchar estos mensajes. Mucha gente empezó a tirar sus televisores, las tiendas de CDs y DVDs cerraron por lo mismo. Y Malala, por supuesto que tenía mucho miedo, pero ella quería seguir educándose. A ella le encantaba la televisión. Platica en el libro que escuchaban el volumen muy bajo porque había talibanes que escuchaban tras las puertas e incluso irrumpían para llevarse los televisores. Empezaron a haber muchos más ataques. Incluso Malala platica que los niños, en vez de jugar a policías y ladrones, jugaban al ejército contra los talibanes. Entonces empiezan a cambiar muchas cuestiones en el contexto de Malala. Los artistas huían a Dubái por miedo, porque no los dejaban expresarse. Y es un miedo que se vivía constantemente. Cualquier ruido, cualquier tiroteo podía ser señal de una bomba y vivían con ese miedo. Y al inicio del episodio platicaba que Malala abandonó justamente por una tercera razón su valle, una razón diferente a la pobreza o a el amor, los talibanes. En esos momentos también empezaron a hacer un documental
que se realizó para la web de New York Times, que seguía a Malala y su vida en este entorno. Y eso se convirtió en la nueva normalidad de Malala, de su familia, de las personas del valle. Intentaban dormir con el ruido de los disparos de los talibanes y en la mañana veían noticias con información de asesinatos y de violencia. Cambiaron otros aspectos como dejar de vestir con colores llamativos. Las niñas escondían los libros bajo la ropa y también en ese momento Malala empieza a dar muchas entrevistas desde muy pequeña, desde los 11 años. Y ella sentía que cada una de esas entrevistas la hacía mucho más fuerte. Ella ponía su confianza en Dios, que la protegería de la violencia y le pedía muchas fuerzas. Las niñas eran muy amenazadas en las escuelas y como lo platicaba, muchas dejaron de ir a la escuela por lo mismo. Fazlullah, este líder talibán, incluso felicitaba a las niñas que dejaban de ir a la escuela y decía que irían al paraíso, mientras las que seguían estudiando se irían al infierno. Incluso intentaron meter una policía de moralidad que pudiera detener a mujeres acompañadas por un hombre y que se les cuestionara si eran parientes, pero esa ley no pasó, ya que lo que buscaban era más agresividad, más control, pero sí empezaron a destruir vallas publicitarias con mujeres o las cubrían con pintura y destruyeron más de 400 escuelas. Y por esta situación es que obligan a Malala y a millones de personas a ser personas desplazadas internamente. Y ahí creo que también nos pudiéramos cuestionar si alguna vez hemos tenido que dejar algo que amamos, algún lugar, en ciertas circunstancias, o qué haríamos si por violencia, por alguna otra razón, tuviéramos que abandonar el lugar en donde estamos. Y así empieza a describir Malala esta situación en la que algo que le preocupaba bastante era dejar sus libros, ya que tenían poco espacio y cómo se empezaron a mover. Primero llegaron a Mardán y platicaba que había tiendas, pero que estaban todos apretujados, que incluso había rumores que había enfermedades como el cólera que se había expandido y que también había talibanes encubiertos que acosaban a mujeres. Así que decidieron moverse. Platica que también caminaron muchos kilómetros y con un gran temor de ser asesinados por militares en las carreteras y los confundían con talibanes. Eventualmente llegaron a la aldea de su madre, Karshat, con su tío y que estuvieron en movimiento por 4 ciudades durante meses. Eventualmente, después de 3 meses, pudieron regresar al valle y vieron una ciudad vacía, con agujeros en las paredes por las balas, con poco movimiento. Parecía todo estar controlado por los militares. Encontraron grietas en la ciudad de donde salían plantas, pero Malala estaba contenta de haber regresado, de haber encontrado sus libros. Y a su regreso, Malala sigue estudiando, se sigue preparando, empieza a tener mucha más notoriedad en todo lo que hace. Incluso comenzó a escribir un diario para la BBC bajo el seudónimo Gul Mackay, que por supuesto, por protección, que no descubrieran que era la niña que hablaba de cómo eran las circunstancias con los talibanes. Y ahí fue donde descubrió el poder del bolígrafo. Ella decía que el bolígrafo puede ser más poderoso que las ametralladoras. Y creo que ahí nos podemos cuestionar si estamos utilizando nuestra voz, si la estamos guardando, si hay algunas historias que estamos quizá escribiendo en silencio, quizá en muchas ocasiones nos reservamos ciertas opiniones por miedo a alguna crítica, si estamos en silencio porque eso quizá pensamos que nos protege o también puede ser que nos esté limitando. Y también creo que esta parte de la historia de Malala nos puede hacer pensar mucho que a veces crear nuestra propia historia no es avanzar, es únicamente sobrevivir y buscar nuevas circunstancias, nuevas oportunidades para seguirnos desarrollando. Y así fue como Malala siguió su desarrollo, incluso pudo viajar a la capital. Platica de la primera vez que probó McDonald's, conoció a mujeres médicos, abogadas, activistas, personas en la política que le han generado mucha inspiración.
y ella también formó parte de la Asamblea de Niños del Distrito de Swat, creada por la UNICEF. Fue elegida portavoz. Malala empezó a interesarse muchísimo en el periodismo y se dio cuenta de la repercusión de sus palabras. Y también platica de la decepción que sufría al ver políticos que no actuaban frente a tragedias que sufrían las personas en Pakistán. Platica de un incendio que afectó a muchísimas personas y que el presidente en ese entonces se encontraba en Francia, en su casa, y de ahí se empezó a cuestionar, empezó a darse cuenta que entre tantas crisis faltaban líderes y eso la inspiró a dedicarse a la política. Ella veía que el gobierno estaba más enfocado en otros asuntos que en lo que realmente importara. En ese contexto también habla del asesinato de Bin Laden y menciona cómo vivía cerca de su academia militar. Y ella sentía que tenía batallas ganadas, continuaba con su educación, pero sabía que la guerra seguía. Y justamente entramos en la tercera parte del libro, una batalla que casi le cuesta la vida a Malala. El 9 de octubre de 2012 es una fecha que marcó la vida de Malala para siempre y, por supuesto, de su familia. Y aquí creo que es importante cuestionarnos qué tan lejos puede llegar alguien para callar una idea. Y en el caso de Malala, casi le cuesta la vida alzar la voz, buscar la educación. Platica que la policía ofreció protección, pero que su padre en realidad no estaba seguro, desconfiaba, escuchaba casos de traición, reinaba el miedo y amenazaban con asesinar tanto al padre de Malala como a ella, pero ellos se rehusaban a salir de Swat, ya que es el lugar al que pertenecen, donde se sienten felices y por supuesto vivían con miedo, pensaban que al oír pisadas o ver figuras que se deslizaban en las sombras, estaban en peligro y eventualmente sucedió que le dispararon a Malala. En ese momento el padre estaba en una reunión, incluso dio un discurso y la madre de Malala estaba retomando su educación. Llevaron a Malala al hospital, de ahí se fueron moviendo a diferentes lugares, no sabían si sobreviviría. Y por supuesto, Malala ya era una figura a nivel internacional. Entonces, mucha gente se reunió, pero el padre de Malala se encontraba muy molesto porque no habían hecho lo suficiente para ayudarla. También creía que muchas de las personas que estaban reunidas estaban esperando su muerte, estaban ahí por hipocresía. Y también se empezó a cuestionar si había hecho bien en animarla a alzar la voz. Los talibanes aceptaron el atentado y mencionaron que lo habían hecho porque Malala fomentaba el secularismo, era prooccidental y decía que era fan de Barack Obama. Y amenazaban con hacer lo mismo a quien se pusiera en contra de ellos. Y regresando con Malala, la trasladaron a un hospital en Rawalpindi y había medidas exageradas de seguridad para ella y su familia. Platica en la historia que en ese momento entra un personaje muy importante, Fiona Reynolds, una doctora blanca, inglesa, que se encargó de su tratamiento y también platica que en ese momento llegaron ofrecimientos de otros países como Estados Unidos para tratarla de manera gratuita en hospitales como Johns Hopkins. También se sumaron países como Alemania, Singapur, los Emiratos Árabes y Gran Bretaña. Por cuestiones políticas decidieron enviar a Malala a Inglaterra y solo podía ir acompañada por un adulto. En este caso iba a ser el padre de Malala, pero se negó. Se negó porque tenía miedo de dejar sola a su esposa y a sus otros dos hijos por miedo a que algo le sucediera. Nombra a la doctora Fiona como su tutora y por primera vez en su vida Malala sale de Pakistán. Entonces trasladan a Malala a Gran Bretaña, viajó sola con el equipo médico y eventualmente despertó en el hospital. Por supuesto, muy confundida, no sabía qué había pasado. Platica que le dolía la cabeza, preguntaba por su padre y dónde se encontraba. Se preocupaba bastante por el dinero. Ella mencionaba que no tenían la economía para solventar esos gastos y a su estilo, ella imaginaba resolver problemas y buscaba trabajo para poder comprar un teléfono, marcarle a su padre y que estuvieran juntos. En ese entonces también Malala empezó a ver películas para entretenerse. Por supuesto, estaba aburrida y eventualmente descubrió que se habían juntado alrededor de 250 periodistas en el hospital.
ya que se había filtrado la información que ella estaba ahí. Le enviaron regalos, incluso menciona que los dirigían como a la niña que le dispararon. También hubo ofertas de adopción, de matrimonio y claro, ella estaba muy sacada de onda por esas circunstancias. Incluso menciona que famosos como Beyoncé escribieron una postal y la subió a su Facebook. Selena Gómez había retuiteado acerca de ella y Madonna le había dedicado una canción. Y también recibió un mensaje de una de sus actrices favoritas y activista, Angelina Jolie. Ella menciona que quería regresar a casa, platicarle a sus amigas, pero no sabía que no iba a regresar al valle. Eventualmente los padres pueden viajar a visitarla. Es un momento bastante fuerte en el libro en el que comenta que la mamá la ve y comenta que la mamá se entristece muchísimo porque dice que le quitaron la sonrisa que tanto la distinguía. Pero Malala no le importaba. Ella estaba enfocada en su recuperación. Ella no quería ser conocida como la niña que le dispararon. Ella quería ser reconocida por la niña que lucha por la educación. Eventualmente, Asif Zardari, el presidente de Pakistán, la visitó y ofreció pagar la cuenta de 200,000 libras y les ofrecieron un departamento para ella y su familia. Se quedaron en ese departamento en un clima bastante frío y por ahí comenta que la mamá veía a mujeres en shortcitos y en tacones en la calle y estaba bastante impresionada. Y justamente esa es la cuarta parte del libro, el momento en el que se encuentra entre la vida y la muerte, antes de llegar a la recta final de su libro, en la que platica acerca de la segunda vida que se le ofreció después de haber sufrido el atentado. Y aquí me gustaría analizar un poquito estas circunstancias, si en algún momento en nuestras vidas nos hemos reducido por algún evento, cómo hemos luchado por ello, que creo que somos más allá, somos mucho más del peor momento de nuestras vidas y que hay que pelear para buscar esas segundas oportunidades, como la segunda oportunidad que recibió Malala, a pesar de toda esta violencia en la que creció, en la que ella buscaba la educación, que un ataque no la frenó y no la ha frenado para seguir buscando, cumpliendo sus sueños y cuestionarnos un poquito si estamos viviendo desde nuestras heridas, desde nuestros propósitos, desde esos momentos que seguramente nos han marcado a todos en diferentes circunstancias. Y justo así inicia la recta final de la historia que platica en su libro Malala, una segunda vida que se le ofreció después del atentado. Y como lo había platicado, ella no quería ser conocida como la niña a la que le dispararon. Ella quiere ser conocida como la niña que ha luchado por la educación a pesar de la violencia, a pesar del rechazo que ha vivido en su país. Y empieza a platicar un poco de cómo les costó trabajo adaptarse a un nuevo lugar, como su madre estaba muy triste en su nuevo hogar en Inglaterra porque era muy social y extrañaba esa parte. La madre no hablaba inglés, entonces le costaba mucho trabajo adaptarse a este nuevo entorno. Malala también estaba acostumbrada a tener muchas visitas y ahí se sentía sola. Y también sufría del rechazo de personas de su propio país, que la veían como alguien que quería fama, como una quinceañera, pero eso no le importaba. Y también le costaba mucho trabajo ser amigas, ya que no la veían como persona, la veían como activista. Entonces fue un cambio bastante radical para ella y para su familia que les costó bastante trabajo. Y termina con el epílogo, con el famoso mensaje que ofreció en la ONU, en el que mencionó que un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y ese es un pequeño resumen de la historia de Malala. Es un libro que les recomiendo bastante. Aquí toco a grandes rasgos cómo es la estructura de su historia, de su desarrollo, de la violencia que sufrió, del atentado, de cómo le cambió la vida. Y creo que le cambió la vida, pero nunca dejó que eso la definiera como persona. Y creo que podemos aprender muchísimo de la historia de Malala, que las circunstancias que nos rodean no las elegimos. Nacemos en un pequeño lugar
en el mundo y eso representa tener un contexto político, social y un entorno familiar, un desarrollo en el colegio que va formando muchas de las experiencias que nos hacen crecer, pero que también nos hacen sufrir. Y creo que podemos aprender esa parte de Malala, que a pesar de tener las circunstancias que sean, podemos darle la vuelta, podemos aprender de ellas y tener muy claro el propósito, lo que estamos buscando, nos puede ayudar a superar esas circunstancias tan difícil que quizá muchos atravesamos. Y voy a agregar una cita del libro que me gustó bastante, que dice Malala: los seres humanos no nos damos cuenta de lo grande que es Dios. Nos ha dado un cerebro extraordinario y un corazón bondadoso y sensible. Nos ha concedido dos labios para hablar y expresar nuestros sentimientos, dos ojos para ver un mundo de colores y belleza, dos pies para recorrer el camino de la vida, dos manos que trabajan para nosotros, una nariz que percibe la belleza y la fragancia y dos oídos para escuchar palabras de amor. Como yo descubrí con mi oído, nadie se da cuenta de cuánto poder tiene en cada órgano hasta que pierde alguno. Y esa es una parte de la historia de Malala, una persona que busca sonrisas en todas las personas del mundo, que lucha por la educación y, como decía, que podemos aprender bastante de su historia. Y así cerramos este regreso de crear historias. Ya tenía muchas ganas de regresar al micrófono y la historia de Malala me parece una opción perfecta para hacerlo. Y en esta nueva etapa, en estos episodios, vamos a estar checando historias de diferentes personajes que, a pesar de sus circunstancias, han buscado alguna forma de luchar por sus sueños, de salir de esas circunstancias. Y bueno, sin más ni menos, me despido en este episodio. Nos vemos el próximo. Yo soy Diego Arellano y los espero en otro episodio de Crear Historias. Bye bye.